En la entrada de la wiki podéis encontrar que debido a la expansión geográfica del español podemos distinguir 8 áreas generales en las que este idioma se habla. Tenemos 5 en América y 3 en España. Por ejemplo, en América tenemos el área caribeña, representada por los usos de San Juan de Puerto Rico, La Habana, Santo Domingo; el área mexicana o centroamericana, representada, por ejemplo, por los usos de Ciudad de México y otras ciudades y territorios significativos. Luego tendríamos el área andina, representada, por ejemplo, por los usos de Bogotá, La Paz o Lima; el área rioplatense y del Chaco, representada por Buenos Aires, Montevideo o Asunción; y el área chilena, representada, por ejemplo, por los usos de Santiago. Esas son las 5 áreas que podemos encontrar en América. Luego, en España tenemos el área castellana, representada, por ejemplo, por los usos de ciudades como Madrid o Burgos; el área andaluza, por los usos de Sevilla, Málaga o Granada; y el área canaria, representada, por ejemplo, por los usos de Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. Aquí en este documento podemos ver las características principales de, por ejemplo, el área castellana. Tenemos, por ejemplo, dentro de fonética, fonología, distinción de S y Z, yeísmo, conservación de consonantes en posición final de sílaba. Por ejemplo, en gramática, esto lo voy a dejar así y lo podréis ver dentro del vídeo dentro de la URL que voy a añadir a la wiki. En gramática tenemos uso de vosotros, eh, para la segunda persona del plural, tuteo, leísmo y laísmo; y en léxico pues tenemos palabras como, por ejemplo, molar, que es gustar o estar bien; coche, por automóvil, etcétera. Después podemos encontrar el español de Andalucía. Dentro de fonética o fonología, pues tenemos, por ejemplo, aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes, especialmente ds en posición final de sílaba. Luego tenemos la aspiración de j y g. En gramática, por ejemplo, el uso de ustedes, su, suyo, suya, suyos, suyas, o se con valor de segunda persona del plural en Andalucía Occidental, tuteo. Y en léxico, pues tenemos este mismo. El léxico es el que se utiliza también en el área castellana. Después, para terminar con las áreas españolas, tendríamos el español de Canarias, que tenemos, por ejemplo, en fonética y fonología, seseo, yeísmo, etcétera. En gramática, igual que en la zona occidental de Andalucía, uso de ustedes, su, suyo, suya, suyos, suyas, y se como valor de segunda persona del plural, y tuteo. Y en léxico tenemos el mismo que en el área andaluza, que en el área castellana, más usos léxicos americanos, como por ejemplo papa en lugar de patata, guagua en lugar de autobús o colectivo, etcétera. Después entramos en la zona de América. Por ejemplo, en la de español del Caribe, pues tenemos seseo, yeísmo, en fonética, fonología, aspiración de J y G. Veis que hay ciertos rasgos que se repiten. Tanto en zonas de España como del Caribe. En gramática tenemos uso expreso de pronombre persona sujeto, tú te quedas o tú te vas. Tuteo, tenemos también uso de luego de, después de, etcétera. Esto lo podréis ir viendo dentro del vídeo. Después tenemos el léxico. Como veis, hay léxico propio, usos léxicos americanos, como pararse, ponerse de pie, vertical, concreto en lugar de hormigón, o marinerismo. Marinerismo como botar, tirar. Y bueno, ya podéis ver también usos léxicos de origen indígena regional, ají, borguindilla, afronegrismos regionales, como bemba, labios gruesos, etcétera. Vamos con el español de México y Centroamérica. Seseo, yeísmo, en fonética, fonología, pronunciación tensa de sonoras entre vocales, en el interior de México, etcétera. Aquí tenéis el resto de rasgos para que los veáis tranquilamente. No todos no vamos a utilizar todos, no vamos a comentar todos en las actividades que vamos a realizar, simplemente para que lo sepáis. Gramática, el uso de ustedes, su, suyo, suya, suyos, suyas, usé con valor de segunda persona del plural, tuteo, en la mayor parte de México. Diminutivo con it, gatito. Aquí, ¿qué diminutivo teníamos? Diminutivo, la manito, y diminutivo con ic, gatico, ahoritica, en Cuba. Aquí tendríamos diminutivo con it.
etcétera. Luego léxico, los léxicos americanos y marinerismos que hemos visto en la parte del español del Caribe. Y luego indigenismos regionales, náhuatl, huate, mellizo, elote, maíz verde, etcétera. El español de los Andes, tenemos la fonética, fonología, por ejemplo, aspiración de JG, pronunciación en la misma sílaba de TL. También tenemos seseo, yeísmo, con grupos posicionales de distinción de elle y y en Occidente. En gramática, el uso de ustedes, de su, de suyo, suya, sé con valor de segunda persona del plural. Uso de tratamiento de cercanía, vos y tú. Estamos dentro del español de los Andes, del área andina. Luego los usos léxicos, tenemos también en el léxico usos léxicos americanos, marinerismos, indigenismos regionales como poroto, aluvia, china, india o mestiza, etc. El español de La Plata y el Chaco, seseo, yeísmo dentro de fonética, fonología, pronunciación predorsal de S, roce del dorso de la lengua en los alveolos, etc. En gramática tenemos uso de ustedes, de su, suyo, suya, suyo, suya, sé con valores de segunda persona del plural, voseo, diminutivo con it, gatito, etc. En el área de los Andes, el diminutivo lo tenemos en ice también, gatico, Colombia. En ice lo teníamos también, si no recuerdo mal, en la primera que hemos visto en América, efectivamente, en el español del Caribe. En el léxico, dentro del área de La Plata y el Chaco, volvemos a tener los léxicos americanos, marinerismos y luego regionales como quilombo, desorden, gresca, mina, muchacha, mujer, etc. Y por último, el español de Chile. Tenemos seseo, yeísmo, también tenemos vocalización de B y D, asimilación de R múltiple, de R final y TR, etc. Diminutivo en gramática lo tenemos con IT. Gatito, por ejemplo, uso de ustedes, de suyo, de su, de sé con valor de segunda persona del plural, derivaciones en oso y hada, pasoso, sudoroso, mudada, muda de ropa, etcétera. Y en léxico tenemos los usos léxicos americanos que hemos visto en la primera, marinerismos, esto se repite, lo podéis ver en el A.1. También los marinerismos, que son los del español del Caribe, los que veíamos aquí. Aquí, en el primero de América. Español del Caribe, ahí los tenéis. Usos léxicos americanos, marinerismos. Y usos léxicos regionales, al tiro, enseguida, cachai, entienden, etc. Aquí lo dejamos. Un saludo.